Formación cívica y ética. La adolescencia ante los desafíos de la humanidad. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Mi nombre es Nadia Jiménez y antes de iniciar les recuerdo que debemos continuar con las medidas de higiene que ya conocemos. Lavarnos las manos constantemente y usar cubrebocas. También debemos mantener organizadas nuestras rutinas cotidianas, estableciendo horarios de actividades escolares, ejercicio y relajación. En esta ocasión nos acompaña la profesora Norma Estela Leiva Sánchez. Gracias, Nadia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les envío a todas y todos un saludo cordial. En esta sesión abordaremos el contenido La adolescencia ante los desafíos de la humanidad, donde reflexionarán sobre la importancia de formular compromisos ante los retos derivados de la pertenencia a la humanidad. Es importante que tengas tu cuaderno de notas, libro de texto, regla, colores, lápiz o bolígrafo a la mano. Si tienes discapacidad visual, prepara tus hojas Ledger, tu punzón y tu regleta. No olvides anotar las ideas principales, dudas y reflexiones que surjan de este tema a lo largo de la sesión. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! Nadia, ¿sabes qué significa la palabra identidad? Por supuesto. De acuerdo con la Real Academia Española, se define como el conjunto de rasgos propios de una persona o colectividad que la caracterizan y diferencian de las y los demás. ¿Qué me caracteriza o distingue de las demás personas? Algo de mi forma de ser, tal vez, mis hábitos o mis rasgos físicos, costumbres o tradiciones. Comparto alguno de estos elementos que me dan identidad de grupo, pero también me hacen diferente. En algunas cosas me puedo parecer a otras personas o grupos, pero la combinación de mis rasgos físicos y de grupo, además de dar mi identidad nacional, me hace ser parte de la humanidad. Muy bien, Nadia. Tu identidad está dada por esos rasgos como tu forma de hablar, de vestir, tus gustos y tus costumbres. ¿Pero te comportas igual en todas partes? ¿Qué pensaría tu familia si te ve conviviendo con tus amistades? Tal vez te conocen bien y saben qué haces cuando estás con ellos, pero hay personas en algunos espacios parecen irreconocibles en sus trabajos, con sus amistades y al hacer deporte. Su forma de comportarse cambia, como cuando alguien es muy divertido y alegre, pero en su trabajo es muy serio y estricto. Las personas somos seres tan complejos que nuestra identidad se expresa de diferentes maneras. Por ello, hablamos de distintas formas de identidad. Identidad personal, que nos permite tener una conciencia de todo lo que nos hace diferentes a los demás. Rasgos físicos, aptitudes, valores, actitudes, preferencia sexual, todo lo que nos hace únicos e irrepetibles. Identidad colectiva, que se manifiesta en un sentido de pertenencia a un grupo social o cultural del que se forma parte, compartiendo creencias, valores, costumbres, ideología, gustos e intereses. Identidad a la humanidad. Toda persona debe reconocer que los seres humanos tenemos rasgos en común, como la capacidad de razonar, de generar un lenguaje, de tomar decisiones y reflexionar nuestros actos. Al relacionarnos y sentirnos parte de distintos grupos, nuestras acciones y decisiones inciden en el destino de la humanidad, reconociendo la dignidad de todas y todos, independientemente de nuestras diferencias. En la convivencia diaria, con tu familia o en la escuela, hay símbolos y prácticas que les dan identidad. Esto es lo que hace que pienses que formas parte de un grupo. En la convivencia con ellos y ellas, has podido ver que la sociedad es diversa y compleja
que no todas las personas tienen la misma forma de ser, que valoran cosas de forma diferente. Lo que usted menciona, profesora, me recuerda que, de acuerdo con las Naciones Unidas, se reporta que en el mundo hay una población de 7.700 millones de personas. Todas las personas, de alguna manera, estamos interconectadas, porque al ser seres sociales por naturaleza y habitar en un mismo planeta, las actividades humanas se interrelacionan tanto en el ámbito social, cultural, económico y político, como en el de los recursos y medio ambiente. Pero uno de los elementos que nos identifica como humanidad es considerar que todos tenemos el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y a ser diferentes. Esto nos permite ser empáticos y solidarios ante las circunstancias adversas que pudieran estar viviendo las personas que se encuentran en nuestra comunidad o en cualquier otro lado del mundo. Desde esta perspectiva, cada persona es un ciudadano o ciudadana global o mundial. Para atender problemas globales, varias personas y grupos sociales han impulsado el concepto de ciudadanía mundial, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, define como un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y a una humanidad común. Este concepto hace hincapié en la interdependencia política, económica, social y cultural, en las interconexiones entre los niveles local, nacional y mundial. Es decir, lo que pasa en términos políticos, económicos, sociales y culturales en un lugar determinado puede tener consecuencias en otra parte del mundo, tanto positiva como negativa. Saber esto y actuar en consecuencia nos encamina a desarrollar una ciudadanía mundial. La ciudadanía mundial implica promover el interés y el compromiso con lo que sucede a los seres humanos de todo el mundo. Un ciudadano o ciudadana del mundo se preocupa por las sociedades y el medio ambiente de todo el mundo. Es responsable consigo misma y con las y los demás. Toma decisiones considerando su trascendencia en los planos personal, local, regional, nacional y mundial. Por ejemplo, cuida los recursos humanos como el agua y no la contamina, pues es consciente de que sus acciones pueden afectar la vida y la supervivencia de otras personas y seres vivos del lugar donde habita, de la región, del país y del mundo. Entonces, ser un ciudadano o ciudadana mundial o global es desarrollar un sentido de pertenencia a la humanidad. Sí, pero no solo eso. El sentido de pertenencia a la humanidad implica la conciencia de que somos seres humanos diversos. Se basa en un sentido de igualdad y pertenencia a la humanidad como habitantes del planeta, donde todas y todos tenemos los mismos derechos y obligaciones al compartir un espacio y la responsabilidad de permitir que nuevas generaciones puedan disfrutar de mejores condiciones ambientales, sociales y económicas que las que nosotros vivimos. Por lo que dice, profesora, pienso que también involucra la búsqueda de un bien común. Como habitantes del mundo, nuestras decisiones deben estar encaminadas a buscar beneficios que no solo favorezcan a un individuo o grupos en particular, sino a toda la humanidad, porque es necesaria la unidad ante los conflictos que a lo largo de la historia se han presentado por actitudes egoístas, divisionistas, que han pretendido desconocer los derechos y dignidad de algunos grupos humanos por diferencias raciales, religiosas, económicas, sociales o culturales. Esto nos hace pensar en la corresponsabilidad. Todos los seres humanos debemos contribuir en la solución de problemáticas de diferente índole que atañen a la conservación y mejoramiento tanto del medio ambiente como de las condiciones económicas, políticas y sociales, asumiendo la responsabilidad que a cada persona corresponde en sus diferentes niveles: individual, colectivo,
de políticas nacionales o mundiales. La UNESCO plantea como objetivo de la educación para la ciudadanía mundial, SM, capacitar a los educandos de todas las edades, niñas, niños, jóvenes y adultos por igual, para que asuman un papel activo en los esfuerzos para enfrentar y resolver los problemas mundiales y que se conviertan en contribuyentes proactivos a un mundo pacífico, tolerante, inclusivo y seguro. Ser una persona proactiva se refiere a tener la capacidad de tomar decisiones de manera responsable, valorando las alternativas y asumiendo las consecuencias de nuestros actos, manteniendo en todo momento iniciativa para actuar. Desarrollar las habilidades propias de una ciudadanía mundial o global implica considerar 3 dimensiones: cognitiva, socioemocional y conductual. El concepto de ciudadanía mundial puede expresarse con lo que Marco Aurelio Antonino, emperador y filósofo romano, escribió: como Antonino, mi patria es Roma, como hombre, el mundo. Es importante reconocer que, por diversas situaciones, las sociedades en todo el mundo han cambiado. Por eso, como ciudadanas y ciudadanos del mundo, es imperante incluir en nuestro lenguaje cotidiano, así como en nuestras prácticas sociales, la interculturalidad. En el siguiente video revisaremos qué es la interculturalidad, cómo se vive cotidianamente y su importancia en un mundo globalizado, como en el que actualmente vivimos. A lo largo de la historia, la forma como los pueblos se han mezclado es compleja. En muchas ocasiones, ha sido por medio de la fuerza, al someter a otros, extender geográficamente un territorio, tomar posesión de los recursos de otros pueblos o imponer su ideología. La relación, la mezcla y los vínculos que se generan entre culturas se conoce como interculturalidad. Este concepto implica el reconocimiento y respeto de la existencia de culturas diversas. Involucra el encuentro respetuoso entre culturas distintas para su enriquecimiento e incluir a todos en las decisiones y la vida de la comunidad o del grupo. Sabemos que en el mundo existe una multiculturalidad, es decir, se reconoce la existencia de un sinfín de culturas diferentes que pueden o no compartir una nación. Como ciudadanas y ciudadanos del mundo, no basta con reconocer que se puede convivir con culturas diferentes. Se debe ir más allá, respetando y reconociendo la igualdad en condiciones, derechos y obligaciones. Reconocer la interculturalidad como parte de un compromiso colectivo, donde las personas, grupos y gobiernos asuman acciones y compromisos que promuevan el diálogo, la empatía y la tolerancia, para que todas y todos juntos podamos hacer frente a los retos mundiales. Diálogo para analizar las situaciones que afectan a todas las personas o a la mayoría, para que con argumentos válidos se tomen acuerdos que beneficien a toda la población, por encima de intereses particulares. Empatía para comprender las necesidades, intereses, derechos y obligaciones de otras y otros ante circunstancias muy particulares. Tolerancia, que permite el respeto a las opiniones, ideas, puntos de vista y forma de ver el mundo de otras personas que son diferentes a nosotros. Pero a todo esto, ¿cuáles son los retos mundiales a los que nos enfrentamos? ¿En realidad nos afectan a todas y todos como humanidad? ¿De manera individual se puede hacer algo? Acompáñenos a ver y escuchar el siguiente video, en donde se dará respuesta a estos cuestionamientos. Reto 1. Residuos sólidos y desechos tóxicos. Los residuos sólidos son objetos que ya no son útiles, y de ellos se consideran desechos tóxicos los que causan daño al medio ambiente y a los seres vivos. El consumismo fomenta la producción y acumulación de residuos y desechos, sin que haya alternativas eficaces para disminuir sus efectos negativos. Reto 2. Conflictos bélicos.
Las guerras y otros enfrentamientos armados son causados por disputas de poder, de territorios y recursos naturales, o por diferencias culturales, económicas o políticas. Sin embargo, la población civil es la que sufre las peores consecuencias. Ejemplo, conflicto en Siria. Esta guerra ha desplazado a más de la mitad de su población tanto al interior como al exterior. Reto 3. Desigualdad socioeconómica. La brecha entre riqueza y pobreza se forma cuando los recursos, bienes e ingresos se reparten de manera desigual. Por lo general, las políticas públicas benefician a quienes poseen el poder económico. La desigualdad se acentúa y persiste la pobreza y la marginación. Reto 4. Discriminación. La discriminación es el trato desfavorable hacia una persona o grupo de personas a causa de su sexo, origen étnico, orientación sexual o religión, por mencionar algunas. Los efectos van desde el aislamiento hasta la violencia y la muerte. Ejemplo, Ku Klux Klan. Es un grupo formado en el siglo XIX que predica que la raza blanca es superior a las demás. Sus actos violentos y racistas se han dirigido a personas de ascendencia africana y judía, de preferencias homosexuales, de religiones diferentes a la protestante y de tendencias socialistas y comunistas. Reto 5. Migración. Es el movimiento de personas para cambiar de lugar de residencia, temporal o permanente, motivado por factores como la falta de empleos o de educación, para mejorar la calidad de vida, por conflictos bélicos, violencia, inseguridad, entre otros. Ejemplo, caravana de pies cansados. Es un contingente de indígenas, tzotziles y tzeltales que fueron desplazados dentro de Chiapas debido a la violencia y a diferencias políticas y religiosas en sus comunidades. Reto 6. Desastres. Un desastre es el impacto negativo de un fenómeno natural sobre una población con grado alto de vulnerabilidad. Los desastres pueden ser menores si la población desarrolla resiliencia, que es la capacidad de recuperar su vida cotidiana después de un fenómeno. ¿Cómo podrías contribuir en los retos mundiales de manera individual y colectiva? ¿Qué pueden hacer los gobiernos o instituciones? En el reto de residuos sólidos y desechos tóxicos de manera individual, puedo reducir la cantidad de residuos sólidos que estaría generando al comprar productos no empaquetados. De manera colectiva, se pueden hacer campañas de concientización para separar los desechos y reciclarlos. Las políticas nacionales podrían pedir a las empresas que utilicen para empaquetar productos reciclables, como tiras de papel en vez de plástico. En los conflictos bélicos, aun cuando pareciera que no se puede hacer nada, podríamos contribuir a nivel individual y colectivo, siendo tolerantes, no discriminando a quienes son diferentes a nosotras y nosotros, reconociendo su dignidad y derechos. Para abatir la desigualdad socioeconómica y migración, corresponde a las políticas nacionales e internacionales crear programas y apoyos que erradiquen la injusticia social. Si bien las catástrofes naturales no pueden prevenirse, la respuesta que se brinda a los afectados debe centrarse en la solidaridad y empatía individual, colectiva, de los gobiernos y las instituciones. Para ello, es importante identificar las necesidades personales y colectivas para tomar decisiones que convengan y beneficien a todos. Adquirir compromisos que dirijan su propia conducta con base en el respeto a los derechos humanos. Recordemos lo que dijo Mahatma Gandhi. La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo. Pongamos a prueba nuestros conocimientos. Elaboren un proyecto personal sobre los compromisos que tienen ante algunos desafíos mundiales, como ciudadana y ciudadano global. Pueden incluir a miembros de su familia, personas conocidas, amigas y amigos. Lo primero que tienen que hacer es elegir uno con el que les gustaría contribuir a su solución.
Nadia, ¿ante qué desafío asumirías compromisos? Si están dispuestas y dispuestos a aceptar el reto, les invito a elaborar un botón o imagen con la frase investigo, reflexiono, actúo. Ante se refiere al reto que eligieron. Todos somos parte de la solución, que pueden poner o utilizar como foto de perfil en sus redes sociales. Una vez elegido el tema, deben contestar lo siguiente. Mencionen 3 retos que tiene la humanidad. ¿Qué reto pueden y quieren enfrentar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto puedo hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quiénes se dirige? ¿Quiénes lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos contamos? Les sugiero organizar la información en un cuadro de 2 entradas, como el que aparece en la pantalla. Considerando los retos que elegiste, Nadia, damos respuesta a cada una de las preguntas. ¿Qué reto puedo y quiero enfrentar? Considerando el reto elegido, mencionaré solo un ejemplo. Eliminar en las redes sociales los comentarios que discriminen a las personas por su color de piel, origen étnico, nivel socioeconómico, sexo o preferencia sexual y promover la inclusión. ¿Por qué? Porque como parte de la humanidad, considero que todas las personas merecemos respeto y ser tratadas con dignidad. ¿Para qué? Para erradicar el cyberbullying como práctica cotidiana de las y los adolescentes. ¿Cuánto puedo hacer? Evitar la discriminación entre mis contactos en redes sociales y promover que cada uno de ellos haga lo mismo con todos sus contactos. ¿Dónde? En todas las redes sociales que utilizo. ¿Cómo? Haciendo una campaña que nos permita reflexionar sobre las consecuencias de la discriminación. ¿Cuándo? Inicialmente, considerar el reto una semana para ver su impacto, pero en definitiva debe ser algo permanente. ¿A quiénes se dirige? A todos mis contactos de las redes sociales que utilizo cotidianamente. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Yo, familiares, amigas y amigos. ¿Con qué recursos cuento? Con mi teléfono celular y el propósito personal de mejorar como ser humano. Una vez que describan el método con los pasos a seguir, hay que llevarlo a cabo. Es importante valorar lo que eres capaz de realizar, además de ser coherente entre tus pensamientos, actos y lo que dices. Después de seguir los pasos, pueden hacer un recuento de los resultados obtenidos. Estos se pueden analizar con 2 preguntas muy sencillas. ¿Se lograron los objetivos? ¿Qué dificultades hubo y cómo se resolvieron? Después de ello, pueden redactar unas breves conclusiones y elaborar un informe que podrán compartir con su profesor, profesora, compañeras, compañeros o familiares. Recuerden que para seguir aprendiendo pueden consultar su libro de texto de formación cívica y ética. No olviden compartir lo que aprendieron en esta sesión con su familia y personas conocidas. También pueden invitarles a evaluar sus actitudes y la forma en que su comportamiento contribuye a enfrentar los desafíos mundiales como ciudadanas y ciudadanos globales que somos. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al